Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación por parte del profesor Militero. Excusarme por no hablar en italiano. Prometo que la próxima volta parlerò in italiano. Al profesor Militero y a todo el equipo que le ayude. El título de mi ponencia es Protección penal frente a la inmigración irregular, una aproximación a la experiencia española. Y bueno, es una difícil misión explicar de forma clara y precisa el tratamiento que se le dispensa a la inmigración irregular en España. Y esta dificultad viene marcada por el hecho de que nuestro legislador, el legislador español, ha tardado 15 años y 5 modificaciones del Código Penal para acomodar, para encajar más o menos acierto nuestro Código Penal a los distintos compromisos internacionales y comunitarios que ha contraído el Reino de España. Esta propensión al continuo cambio del Código Penal no es una señal de identidad solamente del legislador español, porque los señores tienen mucha experiencia en modificaciones continuadas de su legislación penal, pero sí que es propio, typical Spanish, la endémica confusión entre dos fenómenos que están emparentados, vinculados empírico-criminológicamente hablando, pero que conceptualmente son diferentes, como son el tráfico ilegal de personas y o inmigración clandestina, es un binomio frente a la trata de seres humanos. Hay que hacer aquí una aclaración, y es el hecho de que, es que voy a ponerme el cronómetro porque no me quiero pasar de los 40 minutos que me han concedido. Hay que hacer una aclaración terminológica porque la doctrina española y el legislador español utiliza como sinónimos el concepto de tráfico ilegal de personas y de inmigración irregular, lo cual sería tráfico ilegal de personas y inmigración ilegal frente a trata de seres humanos. Bien, como decía, esta confusión entre estos dos términos, el tráfico ilegal de personas, la migración clandestina y la trata de seres humanos, se trasladó al Código Penal desde el inicio, en el momento en que el legislador incorpora los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Yo digo que es un eufemismo, porque en realidad ese delito no protegía los derechos de los ciudadanos extranjeros. Se introdujo este delito en primer lugar en la Ley Orgánica 4/2000. Bien, esta confusión entre el tráfico ilegal de personas y la inmigración irregular frente a la trata de seres humanos se agudizó con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2003, en que se reguló conjuntamente el tráfico ilícito de personas, la inmigración irregular y la trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual. Esta confusión no acabó de solventarse, de solucionarse, pese a que el legislador en la Ley Orgánica 5/2010 desgajó, separó la trata de seres humanos, la incriminó en el artículo 277 bis del Código Penal. ¿Por qué? Porque se mantuvieron algunos elementos de la trata de seres humanos también en el ámbito del tráfico ilegal de personas y la inmigración irregular. Y claro, ¿cuándo consiguió el legislador definitivamente separar el binomio tráfico ilegal de personas y inmigración irregular frente a la trata de seres humanos? Lo consiguió en la Ley Orgánica 5/2015, no hace demasiado tiempo, en que el legislador confesó abiertamente cuál era el bien jurídico protegido en los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y era reforzar la política estatal implementada en la lucha contra los flujos migratorios irregulares. Dado que no es posible entender, digamos, el alcance y las consecuencias de esta singularidad típica de Spanish a la hora de confundir estos dos fenómenos, es necesario deslindar, delimitar, diferenciar los conceptos de inmigración irregular y trata de seres humanos en primer lugar. Después lo que haré es describir muy telegráficamente la evolución que ha sufrido el Código Penal en el ámbito de la inmigración irregular, y por último me centraré en la redacción actual del delito de colaboración a la inmigración irregular, que es fruto de la Ley Orgánica 1/2015. Bien, sobre el tema de la delimitación entre los conceptos de inmigración irregular, tráfico ilegal de personas y trata de seres humanos, hay que decir que el profesor Esqueda ya ha hecho una introducción importante, pero yo quisiera empezar diciendo de que la inmigración irregular y la trata de seres humanos tienen un punto en común, y es que están vinculados al fenómeno de la delincuencia organizada. Esta relación entre inmigración irregular, trata de seres humanos
personas cuya existencia y actividad quería combatirse en ese consejo. Pero también se evidencia esa relación entre la trata de seres humanos de migración irregular con la delincuencia organizada, también en el protocolo contra el tráfico ilegal de inmigrantes por tierra, mar y aire, que se aprobó en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, que se firmó precisamente en Palermo. Sin embargo, hay que delimitar claramente lo que sería el tráfico ilegal de personas y la inmigración irregular frente a la trata de seres humanos, porque no son iguales, están emparentados, tienen elementos en común, como el tema de la delincuencia organizada, pero no hay que confundirlos, que es lo que le pasó al legislador español. ¿Por qué decía esto? Bien, ¿por qué? Porque en la inmigración irregular hay un claro componente transfronterizo de personas. Las personas que son objeto de ese traslado consienten el traslado y por tanto se requiere una participación activa por parte del migrante en el cruce ilegal de las fronteras. Por su parte, la trata de seres humanos aglutinaría un conjunto de conductas que, pudiendo afectar a ciudadanos extranjeros irregulares, tiene como potencial víctima a cualquier persona. Porque a diferencia de la ley de la inmigración irregular o clandestina, no requiere per se de un traslado transnacional y, por tanto, de una vulneración de la normativa administrativa de extranjería. En la trata se caracterizaría por los medios empleados para cometer la conducta, fundamentalmente el uso de violencia o intimidación, el abuso de superioridad o el engaño. Y, por supuesto, la finalidad de explotar a la víctima sexualmente, laboralmente u otras formas análogas a la semi-esclavitud. Ambos conceptos responderían a la protección de bienes jurídicos diferentes. ¿Por qué? Porque en la inmigración clandestina y en el tráfico ilegal de inmigrantes se protegería un bien jurídico de carácter estatal. Es decir, se protegería la política estatal en el control de los flujos migratorios clandestinos e irregulares. Y sin embargo, en la trata se protegen bienes jurídicos esenciales, fundamentales de la persona, como son la dignidad y la libertad de las personas. En definitiva, como ha explicado el profesor Espena, habría 4 elementos que distinguirían a la inmigración irregular del tráfico legal de personas respecto a la trata de seres humanos, que serían el carácter unívoco o plural del comportamiento, la víctima, la transnacionalidad y la fuente del lucro. No voy a incidir porque ya lo ha explicado él y no quiero incurrir en incidir. Bien, en todo caso, lo que sí se observa en la normativa internacional es diferencias notables entre la normativa que ha dictado la ONU y, por otro lado, la normativa europea. Una diferencia que no es solamente de carácter terminológico, porque en la normativa ONU se hace referencia al tráfico de migrantes, mientras que en la normativa europea se hace referencia a la inmigración irregular. ¿Por qué digo esto? Porque en Naciones Unidas, en el protocolo contra el tráfico ilegal ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, lo que se está castigando, cuando hablamos de tráfico ilícito, es aquel que facilita a un extranjero el acceso a la entrada irregular a un estado diferente al suyo, de la mano de una organización criminal que actúa con ánimo de lucro. Sin embargo, esta normativa más restrictiva, más concentrada de la ONU, contrasta con la normativa más expansiva de la Unión Europea, que, digamos, iría en sintonía con la idea de una política migratoria pura por parte de la Unión Europea, restrictiva, en el sentido del concepto de Europa fortaleza. En esa idea de proteger las fronteras respecto a la entrada masiva de inmigración irregular. Bien, producto de esta idea de Europa fortaleza, se dictaron 2 directivas a las cuales ha hecho referencia el profesor Espena: la directiva 2002/90 del Consejo, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, y en esa directiva se sancionaron 2 tipos de comportamientos. Esto es importante porque el legislador lo que ha hecho en el 2015 es precisamente copiar esas 2 conductas que se incluyen en la directiva comunitaria. Le ha costado 15 años copiar algo que estaba en 2002, pero es algo muy propio del legislador, le cuesta mucho, es muy lento y necesita muchas modificaciones para llegar a resolver los problemas, lo cual genera un montón de problemas a la doctrina y a la jurisprudencia y a la policía, que van normalmente de truco, genera mucha inseguridad política a los operadores jurídicos y sobre todo a los potenciales autores y a las víctimas. Bien, en esa directiva se castigan 2 comportamientos, que son los que se han trasladado al Código Penal en el 2015 del artículo 318.3. Por un lado,
vulnerando la legislación del Estado, de que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros. En ambos casos no se exige la concurrencia de un ánimo de lucro por parte del sujeto activo, pero se permite no sancionar, es decir, considerar atípico la ayuda al desplazamiento del inmigrante legal en los casos en que el objetivo de esa entrada es prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate. Eso es importante porque veremos que en el texto del 2015 hay una excusa, digamos, absolutoria, hay una causa de exclusión de la pena, o bien una causa de justificación especial a caballo entre el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber, en el que se traslada esta idea también está en la directiva. Junto a este comportamiento, también se castiga la ayuda a la permanencia en el territorio de un Estado miembro, vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre estancia de extranjeros, siempre que esté guiada por el ánimo de lucro. En la idea de ayuda a la permanencia siempre tiene que haber ánimo de lucro, en el caso de la entrada del acceso no es necesario el ánimo de lucro. También en esa directiva se castiga diversas formas de participación como la inducción y la complicidad, y también se castiga la tentación. Bien, sobre la base de esos comportamientos, la decisión marco del 2002, destinada a reforzar el marco penal frente a la represión a la ayuda a la entrada y circulación y estancia irregulares, se establecieron el sistema de penas, el castigo en relación a estos comportamientos. En ese sentido, en la decisión marco, se vinculó la pena más grave, que es la que lleva hasta 8 años de prisión, a las conductas de ayuda a la entrada y el tránsito ilegal, siempre que fueran cometidas con ánimo de lucro y concurriera a una de las circunstancias siguientes: la pertenencia a una organización delictiva o la puesta en peligro de la vida de las personas desplazadas. ¿Cuál sería entonces la conclusión? La conclusión es que la normativa comunitaria iría más allá de los objetivos que trazó la misma ONU en ese protocolo del 2000. ¿Por qué? Porque el protocolo del 2000 de la ONU se conecta a la colaboración con el fenómeno organizativo y la finalidad lucrativa inherente a ese comportamiento, mientras que en el ámbito de la Unión Europea se sanciona cualquier ayuda a la operación migratoria ilegal, también la individual, la esporádica o no, sin requerir finalidad lucrativa, salvo en el caso de la permanencia, la ayuda a la permanencia ilegal. Y además se posibilita el castigo a ayuda humanitaria a la entrada de inmigrantes ilegales, porque la directiva lo prevé como una cláusula de exclusión que los Estados pueden decidir si la admiten o no la admiten. Por lo tanto, la normativa comunitaria es más restrictiva, más dura, y por lo tanto en esa idea de Europa por ejemplo, de proteger las fronteras frente a la afluencia masiva de inmigrantes irregulares. Bien, no voy a ahondar más en la diferencia entre un concepto y otro de la normativa comunitaria y internacional, porque también ha comentado el profesor Espino. Yo me voy a centrar ahora en lo que sería la evolución legislativa, las diferentes fases por las cuales ha transitado el legislador español hasta conseguir copiar lo que decía la directiva y el marco penal que establecía la decisión marco, que como decía han sido 15 largos años y 5 modificaciones en que han generado una situación de estrés a los operadores jurídicos y a jueces, fiscales, policías, víctimas y autores. Bien. En relación al tema de la eliminación o el castigo de la inmigración irregular en España, habría que hacer una diferencia entre antes de la modificación del Código Penal en el 2000, que se incorpora el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en el artículo 318 bis, y después de esa introducción. ¿Por qué digo eso? Porque antes del año 2000, en el Código Penal del 95, la jurisprudencia había intentado combatir la inmigración irregular y la trata de seres humanos a través de un delito que estaba entre los delitos contra los derechos de los trabajadores, concretamente el delito de promoción y favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores, donde se castigaba a las personas que favorecían a inmigrantes trabajadores que venían a trabajar por destino o en tránsito a España, y se castigaban dos fenómenos a través de ese delito. Se castigó tanto el tema de la trata de seres humanos, de personas que eran captadas con la finalidad, mediante engaño, con la finalidad de luego explotarlas sexualmente en prostíbulo, y también el tema de los carrucos y pateras que venían por el estrecho de Gibraltar y arribaban a las costas andaluzas. El problema de este delito, el delito contra los derechos de los trabajadores, es que era muy limitado, porque el sujeto pasivo protegido era el trabajador, y muchas de las personas que venían, los inmigrantes que venían, no eran trabajadores, porque eran personas mayores, niños, que no podían trabajar, y por lo tanto era muy limitado. Entonces
Entonces, claro, el legislador tuvo la necesidad de poder incriminar expresamente este delito porque no era suficiente abarcarlo a través del delito contra los derechos de los trabajadores. Y además también se vio compelido por el legislador europeo que le decía que tenía que incriminar expresamente esos comportamientos. Bien, entonces, ¿qué hizo el legislador español? Bueno, pues en el año 2000 se puso manos a la obra. Y entonces lo que hizo es que modificó la ley de extranjería y en la ley de extranjería incorporó un delito, el artículo 318 bis, el título decimoquinto que aglutina un solo precepto larguísimo, como todo lo que tiene que ver con lo que viene de normativa internacional y comunitaria. Este artículo estaba integrado con un solo precepto y se sancionaba en el tipo básico con penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses a quienes promovieran, favorecieran o facilitaran el tráfico legal de personas desde el tránsito con destino a España. Este tipo básico se completaba con una serie de subtipos agravados, porque el legislador español es muy propenso. Siempre hay un tipo básico, una multiplicidad de subtipos agravados que disparan la pena y luego algún subtipo privilegiado. Lo que hizo el legislador es el tipo básico, decía, y luego lo que hizo es una triple escala de agravación, una primera agravación de primer grado, cuando esas conductas se realizaban con ánimo de lucro o empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de necesidad de la víctima, una agravación de segundo grado, cuando se pusiera en peligro la vida, salud o integridad de las personas o la víctima fuera menor de edad, y luego había una hiperagravación, una agravación más dura, en los supuestos en que el culpable pertenecía a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, dedicada a la realización de esas actividades. Sin embargo, el legislador español, que es muy compulsivo, tardó 3 años en modificar el Código Penal, lo incorpora en el año 2000 y en el año 2003 vuelve a modificar el precepto que había incorporado en el año 2000 y a través de la Ley Orgánica 11/2003, donde regula 3 fenómenos muy distintos: seguridad ciudadana, bueno, distintos pero emparentados, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, lo que hace es que dice el legislador que pretendía consolidar o perfeccionar las medidas relativas a la lucha contra la trata de seres humanos y la inmigración clandestina. Es decir, el legislador dice, en la exposición de motivos de esa modificación, que lo que pretende es dar cumplimiento a la decisión marco del Consejo del año 2002 y la decisión marco del Consejo de noviembre. La primera referente a la trata de seres humanos, la segunda la ayuda a la entrada, circulación y estancia de irregulares. Sobre la base, digo, supuesta de esas iniciativas comunitarias europeas, el legislador que hace introduce una serie de cambios en el artículo 318 que lo cambian por completo. En primer lugar, lo que hace es ampliar la conducta típica, el tipo básico, castigando tanto la promoción como el favorecimiento, la facilitación del tráfico ilegal de personas, sean o no trabajadores esas personas, desde el tránsito con destino a España, así como la realización de esos comportamientos en relación a la inmigración clandestina. Es decir, hay una equiparación entre el concepto de tráfico ilegal e inmigración clandestina, porque en realidad los utiliza como sinónimos. Y de ello de forma ilimitada, porque permite sancionar las formas de colaboración directas e indirectas. Y además incluye una pena desproporcionada, draconiana, en el tipo básico. Una pena que va de 4 a 8 años. Además, lo que hace el legislador en el 2003 es que incorpora como un subtipo agravado, donde se castiga con mayor pena, un supuesto específico de trata de seres humanos, y es cuando el tráfico ilegal o la inmigración clandestina tiene la voluntad o el propósito de explotar sexualmente a esas personas. Y entonces lo que hace el legislador es que ese delito estaba entre los delitos contra la libertad sexual en el artículo 188.2, que había sido incorporado en el año 99, y lo lleva al artículo 318, con lo cual, claro, como pueden comprobar, el legislador continuamente modifica, saca, mete, con lo cual es muy difícil, es una tarea realmente complicada seguir la senda de un legislador que tiene una propensión a continuamente modificarlo. Bien, ¿qué sucede aquí? Lo que sucede aquí es que el legislador lo que hace es que trata conjuntamente dos fenómenos que, aunque empíricamente están emparentados, se diferencian conceptualmente de la normativa internacional, como son el tráfico ilegal de personas y la inmigración clandestina frente a la trata de seres humanos. Y eso hace que sea una singularidad, una rara avis de la regulación española respecto a las regulaciones de nuestro entorno. Además, en esa modificación del 2003, el legislador introduce la posibilidad de que los tribunales reduzcan la pena
hecho y a sus circunstancias, así como a las condiciones, dice, del culpable y la finalidad perseguida por él. Esta cláusula lo que permitió es que la jurisprudencia pudiera degradar, rebajar la severidad penológica que establecía el tipo básico de los tipos agravados y también tener en cuenta, en concepción se llama la finalidad humanitaria en el acto de promoción, favorecimiento de la migración. De hecho, esa cláusula, ese subtipo privilegiado, esa cláusula de reducción de la pena se ha mantenido en el texto actual a través de la Ley Orgánica 1/2015 y sigue en el actual texto del Código. Bien, en el año 2010 vuelve otra vez a modificar el Código Penal, el legislador. Hemos visto que teníamos en el año 2000, año 2003, 7 años después vuelve a modificar el Código Penal y entonces ¿qué hace el legislador español? Lo que hace es intentar separar lo que sería el tráfico ilegal de personas y la migración irregular frente a la trata de seres humanos. Y entonces lo que hace, dice, es que pretende subsanar ese error en el cual había ocurrido de confundir dos conceptos que eran distintos, que eran completamente distintos. Claro, no separó por completo los dos conceptos, la trata de seres humanos respecto a la migración irregular y el tráfico ilegal de personas, porque se mantenían todavía algunos elementos propios de la trata en el tráfico ilegal, como es el tema del engaño, el abuso de situación de necesidad y también la especial vulnerabilidad de la víctima, por lo cual seguía ahí todavía agazapado algunos elementos de la trata, por lo cual la separación había sido corta. Claro, esta regulación del legislador del año 2010 era doblemente defectuosa. Era defectuosa por defecto y era defectuosa por exceso. Sí, después de haberla modificado, aún así, era defectuosa. Era defectuosa por defecto, ¿por qué? Porque creó una laguna de punibilidad y es que a través de esa modificación de 2010 no se permitían castigar los supuestos de trata interna, las que se producen dentro del propio territorio de un Estado o bien las que se producen entre territorios de una misma entidad supranacional como eran ciudadanas, por ejemplo, rumanas o del este que eran objeto de esa captación y el traslado, por lo cual dejaba fuera el tema de la trata interna, que es uno de los supuestos importantes de la trata. ¿Y eso por qué era? ¿Por qué? Porque había configurado la trata de seres humanos con finalidades de protección sexual como un subtipo agravado del tráfico ilegal de personas y de la migración clandestina, por lo cual era necesario que se hubiese infringido la normativa de extranjería para poder incurrir en el delito de trata de seres humanos, por lo cual solamente se estaba protegiendo a las ciudadanas extracomunitarias, pero no a las ciudadanas comunitarias, por lo cual el legislador se dejó fuera a los supuestos de trata interna dentro del propio Estado y la trata que se producía entre diferentes países de la Unión Europea, como sucedía entre España y Portugal, España y Rumanía, o España y Polonia. Bien. Pero decía, claro, esto llegó al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tuvo que decir que era típico los comportamientos de trata de seres humanos de ciudadanas comunitarias y claro, le sacó los colores al legislador español diciendo, mira, aquí ha dejado la trata de seres humanos en la trata interna, que sería uno de los supuestos básicos para castigar a la persona. Y además se generaba otro problema, y es que se confundía y se estigmatizaba a la víctima de la trata, porque a la víctima de la trata se le trataba como un inmigrante irregular. Y en lugar de darle un tratamiento de protección a la víctima de la trata, el tratamiento que se le daba era la expulsión del territorio nacional. Pero además el legislador lo hizo por defecto y también por exceso. ¿Y por qué se excedió el legislador en el 2010? Porque resulta que se excedió respecto a las penas que establecía la normativa comunitaria. La normativa comunitaria fijaba penas de hasta 8 años como la pena más grave en los supuestos en que había ánimo de lucro y concurría alguna de las circunstancias siguientes que comentaba antes: pertenencia a una organización criminal por parte del sujeto activo o la puesta en peligro de la vida de las personas de las desplazadas. ¿Por qué digo que se castigaba con más pena? Porque estos supuestos eran subtipos agravados en la legislación española, con lo cual eran subtipos agravados, el tipo básico iba de 4 a 8 años, como eran subtipos agravados superaban los otros 8 años que fijaba la normativa comunitaria, con lo cual había un defecto al dejar fuera la trata de interna y un exceso en la desproporción de la pena. Y por último ya llegaríamos a lo que sería el tratamiento de la regulación de la migración clandestina, de la colaboración de migración clandestina en la actualidad, que
reestructurar por completo el artículo 318 y entonces ahora lo que castiga son dos comportamientos, dos conductas distintas. En primer lugar, castiga lo que sería la ayuda intencionada a la entrada o al tránsito ilegal en territorio español, y esta conducta estaría formada por dos modalidades comisivas, que serían ayudar intencionadamente a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o bien a transitar por el territorio español infringiendo la normativa administrativa de extranjería. ¿Qué ha hecho el legislador? Ha hecho lo que debería haber hecho desde el principio. Lo que ha hecho es copiar el artículo 1.1 de la Directiva 2002/90 en que planteaba el castigo de este tipo de comportamiento. Es decir, lo que ha hecho el legislador es castigar un acto de colaboración, ha incriminado de forma autónoma un acto de participación en un hecho atípico. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en la legislación española no es delito, no se castiga penalmente el hecho de que una persona esté en situación de irregularidad en el territorio, cosa que los italianos sí que hacen. Los italianos imponen una sanción de multa, eliminaron la pena de prisión y castigan la mera irregularidad, el estado de la irregularidad por parte del inmigrante. Eso España no lo ha hecho, por lo menos no lo ha hecho España. No ha sido tan incriminador como sucede en Italia. En Italia se castiga el hecho de la irregularidad, el estar en situación irregular con una pena de multa, y claro, imponer una pena de multa a una persona que es inmigrante y que no tiene capacidad económica significa la expulsión, porque evidentemente no podrá pagarlo. Pues bien, en la legislación española esto no es constitutivo de delito, por lo cual es una diferencia muy importante, pero sí que es constitutivo de una infracción administrativa, donde se impone por parte de la administración una pena de multa que por supuesto el inmigrante no puede pagar y entonces es objeto de una expulsión administrativa. Con lo cual llegamos a lo mismo que llegarían los italianos, pero con la diferencia cualitativa de que los italianos castigan en el Código Penal el estado de irregularidad y en España sería un ilícito administrativo. Eso me parece que es un tema muy importante de diferencia. Ahora, ¿qué ha pasado en el tipo básico de esta conducta? Que se ha ajustado la pena, y ahora la pena es alternativa entre multa o prisión. Hablamos de una multa pequeña de 3 a 12 meses o una pena de prisión corta, que sería de 3 meses a 1 año. Antes el tipo iba de 4 a 8 años de prisión en el tipo básico. Claro, eso permite que el juzgador calibre la intensidad de la ayuda a la entrada ilícita y entonces en función de la ayuda que presta determine la imposición de una multa o bien una pena de prisión de corta duración. La conducta, la consumación, el delito se consuma cuando se produce el efectivo acceso al territorio español. Y, tal y como dice la directiva de 2002, se permite castigar los supuestos de tentativa. Esto ha sido criticado por parte de la doctrina española porque dice que castigar la tentativa en un ilícito que estaría castigando, estaría protegiendo un interés del Estado, es excesivo, iría en contra de los principios liquidadores del disponer, intervención mínima, subsidiariedad, fragmentariedad. Entonces dicen los autores españoles que en los supuestos en que se produce la tentativa deberían ser desplazados al ámbito administrativo y no sancionarse penalmente. Este es un delito que se persigue por el principio de universalidad y excluye la expulsión penal. A los autores de estos delitos no se les puede imponer la expulsión judicial penal como alternativa al cumplimiento de la pena de prisión, lo cual es aceptable. Además, por supuesto, para poder condicionar y para entender que el hecho es delictivo, se tiene que infringir la normativa de extranjería. Es lo que se llama una ley penal en blanco. Por lo tanto, tenemos que ir a la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería para determinar en qué supuestos se ha accedido o transitado de forma irregular. Únicamente se castiga la modalidad dolosa. Además, el Código Penal utiliza el concepto intencionadamente. Y entonces, algunos autores lo que hacen es restringir lo intencional al dolo de primer grado o intencional, con lo cual dicen el dolo de segundo grado o el dolo ritual quedaría desplazado al ámbito administrativo de extranjería. De esa manera también estaríamos preservando los principios limitadores del jurisprudencia. Una cuestión muy importante que antes adelanté es la causa de exclusión de la pena. La causa de exclusión de la pena establecida en ese artículo 318 del Código Penal, que es de aplicación únicamente a esta primera conducta de ayuda intencionada a la entrada o al tránsito en territorio español infringiendo la normativa de extranjería. Bien, dice el Código Penal, los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuera únicamente prestar ayuda humanitaria
La primera cuestión que plantea esta mención, esta cláusula, es su naturaleza jurídica. Aquí la mayoría de la doctrina española dice que respondería a lo que se llama una causa de exclusión de la pena. Y un sector muy minoritario de la doctrina dice que sería una causa de justificación especial, específicamente prevista en el Código Penal, que estaría a caballo, sería un mix entre el estado de necesidad justificante y el ejercicio de un derecho humanitario. Sea como fuere, esta exclusión de la pena solamente se aplicaría a la primera conducta, a la de entrada, el acceso ilícito o el tránsito ilícito. No así a la de la permanencia de forma ilícita. Claro, esta cláusula, como decía, lo que hace es respetar la decisión polioriginal incorporada en la Directiva 2002/90. El legislador español le ha costado, pero finalmente lo ha hecho bien. Solamente son 15 años, no son nada, son 3 lustros. Un sector de la doctrina española se ha mostrado muy crítico con esta cláusula de exclusión de la pena. Y se ha mostrado muy crítico por 3 razones. En primer lugar, porque critica al legislador español porque no ha definido qué entiende por finalidad humanitaria. Y consiguientemente, ¿qué pasa? Que podrían quedar excluidos de esta exclusión de la pena los supuestos de colaboración altruista por motivaciones familiares, como explicaría ahora. En segundo lugar, se critica esta cláusula porque no impide la apertura del procedimiento penal contra la persona que ha prestado la ayuda, aceptando explícitamente que la ayuda altruista o la hospitalidad está siendo sancionada penalmente. Y en tercer lugar, también se ha criticado porque el acusado deberá acreditar la concurrencia, la existencia de un propósito humanitario, invirtiéndose la carga de la prueba y, por lo tanto, conculcándose, dicen estos autores, el principio de presunción de inocencia. Claro, ¿qué pasa? Que en el tráfico ilícito de migrantes hay un elemento de transnacionalidad. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Que el concepto o el término de humanitaria se correspondería con el concepto internacional de ayuda humanitaria, que reviste unas características muy propias. Es decir, se identifica la ayuda humanitaria en el sentido internacional como una forma de auxilio o de colaboración solidaria enfocada exclusivamente a proteger a aquellas personas desplazadas cuya vida o salud se encuentra amenazada por un desastre, una catástrofe natural o un conflicto armado. Es decir, una situación que requiere una intervención inmediata, un posterior acompañamiento del afectado y cuya colaboración está presidida por los principios de imparcialidad y de independencia. Claro, esa interpretación en el sentido de humanitaria y en el concepto internacional limitaría la aplicación de esta causa de exclusión de la pena a los supuestos de ayuda generosa por parte de familiares o personas cercanas al entorno del colaborador que ayuda por motivaciones de un vínculo afectivo, de amistad, de familiaridad. ¿Por qué? Porque por definición esa ayuda no es desinteresada, no es imparcial, no es independiente. Por lo tanto, los supuestos de ayuda humanitaria altruista por parte de familiares allegados no podrían ser beneficiados de esa cláusula de exclusión de la pena y quedarían desplazados a la aplicación del tipo atenuado o privilegiado que permite que el juez pueda reducir la pena inferior en grado a la que se señala en el delito. Luego lo que hace el legislador en relación a esta conducta es establecer una serie de subtipos agravados que se permiten aumentar la pena en relación a la conducta de entrada o de tránsito en territorio español infringiendo la normativa de extranjería. Lo diré de una manera súbita, rápida. Sí. En primer lugar, lo que hace es contener una agravación específica que permite la imposición de una pena superior a aquellos supuestos en los cuales la ayuda en el acceso o en el tránsito se hace con ánimo de lucro. Esto había sido una reclamación por parte de la doctrina española, porque dicen que cuando hay ánimo de lucro, esto casa mejor con el concepto de tráfico, que en el concepto de tráfico siempre tiene que haber una finalidad lucrativa. Y además permitía dotar de antipublicidad material al comportamiento para que fuera más respetuoso con los principios limitadores del derecho. Pero además, junto a esta agravación específica del ánimo de lucro, se establecen más agravaciones específicas que permiten la imposición de penas que irían de 4 a 8 años, lo que antes, en el 2003, era el tipo básico. Básicamente, las digo súbitamente. La primera es que el autor que realiza esa ayuda intencionada a la
acceso o al tránsito por España de un ciudadano que no es de la Unión Europea, es que se hubiera convertido en el seno de una organización que se dedicaría a la realización de tales actividades, el elemento de delincuencia organizada. El segundo, la segunda grabación, que permitiría imponer penas de 4 a 8 años de prisión, sería cuando esos sujetos, el sujeto activo, es el jefe, el administrador o el encargado de esas organizaciones criminales que se dedican a ayudar a colaborar con la inmigración clandestina. El tercero es cuando, como consecuencia de esa ayuda, esa colaboración en la inmigración clandestina, se pone en peligro la vida de las personas objeto de la infracción o se hubiera creado una situación de peligro para la integridad física de carácter grave de esas personas. Y por último, la última grabación específica que permite esa imposición de penas de 4 a 8 años sería cuando los hechos los realizan sujetos activos, los autores, se prevalen de su condición de autoridad, agente o funcionario público. Junto a esta primera conducta típica de acceso y de tránsito infringiendo la normativa de extranjería, tendríamos un segundo comportamiento típico, que sería la ayuda intencionada a la permanencia ilegal en el territorio nacional infringiendo la normativa de extranjería. Este comportamiento se prevé en el tipo básico y el elemento fundamental es que tiene que estar presidido por el ánimo de lucro. Solamente se castigan los actos de colaboración para que el sujeto permanezca en territorio infringiendo la normativa extranjería cuando hay un ánimo de lucro. Es decir, cuando el sujeto activo conoce que es un ciudadano no comunitario y conoce que carece del permiso necesario para poder residir legalmente en España. El ánimo de lucro se suele vincular con la explotación laboral, con el consentimiento del extracomunitario, siempre que no ocurren los elementos de la trata de seres humanos. Y por último, y ya concluiría, creo que estoy on time. Sí, me sobran 4 minutos. Sería el tema de la cláusula facultativa. La cláusula facultativa que permite la minoración de la pena que comentaba antes. Esta pena, este último privilegiado, permitió, como dije, combatir la severidad del legislador español desde el año 2003. Y se puede aplicar la cláusula de atenuación tanto a los tipos básicos como a los cualificados. Los tribunales españoles han utilizado esta cláusula de reducción de la pena en diferentes casos. Concretamente, cuando el inmigrante ilegal ha asumido la condición de patrón de la embarcación, algo que es muy habitual, cuando el sujeto activo carece de antecedentes penales, cuando se trata de un reducido número de inmigrantes ilegales, los que son objeto de esa ayuda, cuando la conducta de colaboración ha sido efectuada por miembros del escalón más bajo de la organización criminal, o en atención a la existencia de un parentesco entre el sujeto activo y el objeto del transporte del inmigrante. Y con esto lo doy por concluido on time. Muchas gracias. Grazie Juan Carlos per questa chiara e ampia panoramica sulla disciplina spagnola, focalizzata soprattutto, come avrete capito, a ricostruire l'evoluzione della normativa dopo appunto un'origine piuttosto confusa e soprattutto caratterizzata da una mancata distinzione tra diciamo così, smuggling e trafficking, quindi un primo momento di sostanziale confusione tra le due figure e con una ricostruzione del lento e problematico processo di differenziazione di queste due figure criminose e con un successivo approfondimento specificamente dedicato al tema dello smuggling essenzialmente, ossia alle incriminazioni riguardanti l'aiuto all'ingresso irregolare o alla permanenza irregolare, e avrete notato come ci siano all'interno di questa disciplina alcune analogie con la disciplina italiana, ma anche alcune differenze con la disciplina italiana che magari successivamente potremo fare emergere. Adesso do la parola alla professoressa Corcoi, la quale pure si avvale di un PowerPoint che spero sia
Sì, ok, va bene. Va bene, se non è un problema faccio scorrere io le slide. Penso io, con le scorrere.